Buenos días a todos y a todas. En nombre de todos los que trabajamos en el IA, os damos la bienvenida y os damos las gracias por vuestra asistencia a esta primera jornada de evaluación de políticas públicas de la Junta de Andalucía. Para la inauguración de la misma, le doy la palabra a María Jesús Montero, consejera de Hacienda y Administración Pública. Pues muy buenos días y muchas gracias. Encantada de estar nuevamente aquí en el Instituto y, sobre todo, compartir un ratito de la mañana de hoy. Ojalá me pudiera quedar durante toda la jornada, escuchar gente tan sabia en los conocimientos que hoy queréis recoger, pero solamente voy a poder acompañaros esta parte de la mañana. Ando estos días bastante atareada en la presentación de los presupuestos y, por tanto, pues no he podido, como en otras ocasiones, aprender de lo que en el Instituto vais a intentar en el día de hoy expresar. Yo, en primer lugar, quería daros las gracias por participar, por estar contribuyendo de una forma tan activa, tan directa. Yo diría que a uno de los cambios estratégicos más importantes, probablemente de medio recorrido y de mayor calado, que queremos llevar a la Junta de Andalucía y que tiene que ir sembrándose en cada uno de los departamentos, en cada uno de los entornos donde trabajáis todos y cada uno de vosotros, y que, por tanto, sois promotores de un cambio cultural que, como todos los cambios culturales, tiene que tener ese momento de arranque, pero sobre todo tiene que tener esa tenacidad de mantener en el tiempo aquellas cuestiones hasta que finalmente conseguimos universarlas o conseguimos que den su fruto. Por eso yo quiero reconocer esa tenacidad en materia de evaluación de políticas públicas del director del Instituto y de todos los trabajadores que están en este entorno, porque realmente creo que durante este periodo están intentando, a través de jornadas, de las plataformas, de los foros de encuentro, pues mantener el hilo conductor de lo que son la evaluación de las políticas públicas, fundamentalmente a través de la formación de los formadores, que probablemente es de las cuestiones más importantes cuando se inicia cualquier otro proyecto estratégico. Se trata ni más ni menos que de llevar a cabo una transformación mental, si es que las organizaciones tienen alma y mente, que yo creo que sí. Estoy convencida de que entre todos somos capaces de articular su conocimiento, su mente si lo queremos decir, pero también sus vivencias, sus sentimientos, sus pulsiones, su capacidad de cambio, y en esto estamos confabulados para ser cómplices y, de alguna manera, para que seamos vasos conductores de cada una de las iniciativas, de cada una de las ideas que se van planteando. Y yo reflexionaba a raíz de todo lo que implica para mí la evaluación de las políticas públicas, que probablemente estamos asistiendo, nuestra generación, la que en este momento participamos de la vida pública, a una de las principales dinámicas de cambio que se ha producido en los últimos años, probablemente las más importantes desde la transición. Entonces estamos concernidos en un momento en donde se nos interpela de una manera muy directa a los que tenemos una clara conciencia democrática, en donde vivimos en aquel momento, algunos con más edad, otros con menos edad, la etapa de crecimiento de lo que significaba la Declaración de los Derechos de los Ciudadanos a través de la creación del Sistema Nacional de Salud, la educación obligatoria, toda la red de servicios sociales que se articulaba en ese entorno, el derecho a la vivienda, la creación de empleo, bueno, todo lo que fue ese momento tan de eclosión de la declaración de derechos, del intento de que esos derechos fueran efectivos, que se fue desarrollando posteriormente a lo largo de los últimos años de la democracia, y también el debate sobre la provisión de esos derechos, el papel de la iniciativa privada, cómo el papel público tenía que ser predominante, un debate apasionante que, cuando asistimos a los cambios que actualmente tiene la sociedad, pues yo creo que la gran mayoría de nosotros procuramos releerlo y procuramos también reinterpretarlo a la luz de los acontecimientos de las calles que en el día de hoy un día especialmente complicado en la situación de Cataluña, pero que en estos días yo creo que todo el mundo pues estamos intentando refrescar no solamente el conocimiento, sino también nuestras vivencias personales en relación con lo que implicó esa situación. Pero yo creo que la sociedad de hoy ha cambiado. Es verdad que es más crítica, más participativa probablemente, aunque la forma de la participación adquiere dimensiones distintas,
Y yo diría que sobre todo es más exigente, como que se sitúa en un plano donde tiene una expectativa que no es la que teníamos pues, en ese inicio de la democracia, sino que exige que realmente las respuestas sean rápidas, que las respuestas sean respuestas personalizadas, adecuadas a su situación, alejadas de lugares comunes en donde la política quizá durante demasiado tiempo ha flotado y que permita pues, que vean, que se identifican y que de alguna manera son capaces de extraer alguna conclusión positiva de ese entorno. Yo creo que este es el contexto, el punto de partida en donde se desarrollan en este tiempo los servicios públicos y debemos de hacernos cargo de ese estado de ánimo para intentar, a veces no comprenderlo, porque no tenemos por qué participarlo ni comprenderlo, pero sí por lo menos tener las claves de cómo se expresa el mensaje en este momento y cómo los canales de información son los más adecuados para que la gente también sea capaz de recibir el nuestro propio. Leí hace poco, además, un ensayo que publicó Fernando Vallespín sobre los populismos y señalaba él que este era uno de los factores que en el ámbito mundial lo está propiciando una serie de fenómenos que él llamaba, y me gustó este término, recesión democrática. Y decía él, a propósito de este concepto, que se está produciendo una recesión democrática por dos causas. La primera, porque en el panorama mundial, aunque parezca mentira, no están creciendo nuevas democracias. Digamos que los países que todavía no se habían incorporado a la era democrática parece que se han quedado estancados en ese resurgimiento de la democracia. Y en segundo lugar, decía que los que existen, las democracias actuales vigentes, estaban viviendo reversión en las libertades o disminuyendo la calidad de las mismas, de los propios gobiernos o de la forma de gestión de los servicios públicos. Y parece que sí, que se está produciendo un fenómeno similar, un fenómeno que se puede aproximar a lo que él describe, que en palabras de Vallespín, él lo denomina que cuando entre la ciudadanía se extiende la desconfianza hacia los actores y hacia las instituciones políticas, tenemos un problema. Y eso, efectivamente, creo que resume bien esa parte del clamor popular que se respira a veces en las calles, en las redes sociales, en las diferentes plataformas de comunicación, y creo que todos podemos compartir que, al menos si no de forma global, esto es una parte de la situación que nos encontramos y que cada uno, sobre todo los que ocupamos responsabilidades políticas, tenemos una cuota de responsabilidad en todo esto. Solamente tenemos que acudir a las encuestas o los sondeos de opinión. Verán, anteayer, conocimos una encuesta que ponía de manifiesto que 3 de cada 4 españoles estaban insatisfechos con el funcionamiento de la democracia de nuestro país. Esto es mucho, 3 de 4 personas encuestadas. Y ellos decían, o los analistas extraían, que no era con la democracia como concepto, es decir, que no era algo que tuviera que ver con la ideología en torno a que la sociedad esté situada en uno u otro parámetro ideológico, sino que creían que el problema era el funcionamiento de la democracia, la forma en cómo se expresaba el sistema. Y yo me sumo a la preocupación porque lo que percibo cuando hablo con la gente, cuando estamos en reuniones con interlocutores sociales, no se cuestiona el hecho de que las instituciones participadas por los ciudadanos o que surgen después de una votación sean legítimas. Lo que se discute es la manera como la política está respondiendo a los retos que tiene planteado este país, yo diría que en el panorama mundial, cómo y de qué manera fue capaz de afrontar la crisis y cómo y de qué manera está administrando la recuperación económica. Y yo pongo el ejemplo y pongo siempre el foco en esto último, porque mientras que estamos permanentemente quizá analizando el porqué de la crisis, hay otros que están empezando a administrar la recuperación económica, y si no estamos ahí, pues vamos a asistir a un episodio de que podemos partir de una situación de llegada que va a ser la situación de partida precrisis, y por tanto como si no hubiéramos aprendido nada durante todo este momento. Y por eso decía Vallespín, en relación con esto, que una de las causas de esta falta de la política en su legitimidad es el giro que se ha dado a una política tecnocrática, un giro al que nos han llevado los llamados mercados, y que parece que prevalecen siempre esas indicaciones económicas
respuestas abstractas que no tienen rostro sobre las intenciones de los políticos, de quienes gobiernan o de la sociedad civil que se encuentra vertebrada. Y por eso yo que opino que la democracia no es imaginable sin utopía, no es posible desarrollarla sin promesa, tenemos que ser muy conscientes de abundar sobre este conocimiento para dar respuesta realmente a las necesidades de la gente. Y yo soy una de las que piensa que los mercados no piensan en esas necesidades, sino que se construyen y están en otro entorno legítimo, complementario, pero que tiene que ser, por supuesto, mediado y fundamentalmente orquestado desde la política legítima que sale de la voluntad de los ciudadanos. Y hago este análisis para poder tomar esta perspectiva de la evaluación de las políticas públicas, porque creo que es la hora de cambiar como administración, de intentar llevar a la esencia del funcionamiento cotidiano esa sensación, ese sentimiento, esa cultura, y fundamentalmente es la responsabilidad de quienes apostamos y creemos de manera firme en lo público, de los que creemos, y yo creo que todos los que estamos aquí sin distinción así lo hacemos, que hay que robustecer el carácter de la globalidad, de lo que trabaja para el interés general, frente al señalamiento del interés particular o de aquello que, siendo lógico y que siendo razonable, no puede prevalecer sobre el interés de todos. Decía un experto al hilo de esta encuesta que les comentaba que una solución sería que los españoles empezaran a pensar que las cosas están mejor en su vida diaria, porque si queremos avanzar como sociedad, probablemente hay que salir de esa situación de alguna manera de resaca post-crisis en la que se ha quedado ese sentido de decadencia que engloba siempre a las sociedades después de un periodo prolongado de una situación de recesión, y de alguna manera robustecer de forma profunda las instituciones políticas, la dignificación de las instituciones, superando este, para mí, tramposo enfrentamiento entre el pueblo y la política, o entre el pueblo y las personas que dirigen esa política, que nos está llevando a corrientes populistas de la que se desprende y la que auguro que de ella, de lo que sale o lo que salen, son personas con un liderazgo carismático que, dependiendo del público al que se dirigen, pueden tener o no una opinión sobre una materia, pero que realmente no están en la clave de la transformación, que siempre implica esa transformación, sufrimiento, en algunos casos, innovación y, por tanto, incomprensión en otros casos, y capacidad de trascender al futuro, adivinándolo, intentando anteponerlo y, por tanto, poniendo los mimbres para que se pueda construir. Y nos jugamos mucho, José María, en esto. La sostenibilidad de los sistemas públicos en el futuro se juegan en la capacidad que tengamos de hacernos cargo de esos cambios que vive la sociedad y de poder impulsar todo aquello que permita que los ciudadanos se sientan reflejados, se sientan participados y, por tanto, que con su contribución, fundamentalmente a través de los impuestos, estén dispuestos a que perduren, permanezcan en el futuro. Vosotros diréis, bueno, ¿y por qué nos cuenta la consejera esta mañana todo esto, no? Cuando venimos a hablar de políticas públicas, pero creo que ustedes mismos tienen la respuesta. Creo que hay que hacer un diagnóstico correcto para hacer un tratamiento adecuado. No me puedo nunca inhibir de mi condición médica y, por tanto, me parece muy importante que, sin entretenernos, porque la vida del paciente siempre peligra, y sin hacer pruebas que no son necesarias, seamos capaces de adivinar bien con la situación que tenemos delante para que el tratamiento que pongamos en marcha no agrave el problema de partida, sino que realmente encuentre por lo menos un cauce para poder resolverlo. Y la sociedad ha dado un salto y las instituciones también lo hemos dado, y hemos pasado de ser instituciones garantes de derechos a generadores de valor público, que quizás algo mucho más profundo en términos de desarrollo y en términos de bienestar. Y hay que producir estos cambios de la realidad social también al interior de nuestras organizaciones. Nuestra labor tiene sentido cuanto mayor impacto tenga esa actividad, esa tarea que estamos desarrollando. Y esto lo tenemos que saber, como desde el Instituto pretenden siempre acompañarnos de manera empírica, no de manera intuitiva. La intuición tiene un peso y tiene siempre en la elaboración de una teoría, cuando parte uno de una situación que quiere explorar,
claro que tiene un peso el tener la capacidad de imaginar una situación y de poner una tesis encima de la mesa, pero luego tenemos que ser capaces, hoy más que nunca, de acompañarlo de datos objetivos, de evidencia, que nos permita saber que efectivamente eso que hacemos al final consigue el resultado del objetivo que esperábamos. Si no, pues vamos dando palos de ciego, dedicando recursos que necesitamos para otras tareas en cuestiones que probablemente los ciudadanos nos piden que se sea mucho más exigente. Hay que analizar, por tanto, lo que hacemos y hay que hacerlo desde una perspectiva sincera, sin intentar engañarnos al solitario, sino realmente pues, aproximándonos con un sentido común a la realidad que nos permita conseguir las metas no solo del corto plazo, y yo alerto de probablemente el inmediatismo del que nos rodeamos, que hace que queramos los resultados, los primeros los que dirigimos, queremos los resultados ya, para mañana, a ser posible para ayer, sino que tenemos que hacer apuestas hoy más que nunca en el medio y en el largo plazo que permitan las transformaciones de calado, las transformaciones de profundidad que son las que esperamos. Y para ello la pedagogía para mí se convierte en un elemento fundamental. Comparto con vosotros que muchas veces intento profundizar en cómo se adapta la pedagogía de la actuación cotidiana, de la política, de la dirección de equipo, a los 140 caracteres, a las redes sociales, a este lenguaje que nos hemos dotado, que obligatoriamente es breve, pero que por supuesto implica que en la selección de los mensajes una parte de la pedagogía que acompaña la labor de la transformación se queda pues como un poco en el aire, como que flotan en el aire. A ser posible que lo esencial, sin que pierdan en esos matices que nos dejamos en el camino parte del proyecto, llevarlo a la gente me parece que es una de las tareas más importantes que tenemos que ser capaces de trasladar en los próximos años. Decía también una persona a la que leo con bastante asiduidad, Inerarity, que lo específicamente político de la política viene después del examen de lo objetivamente determinante. Dice él que cuando los políticos, que cuando los técnicos han hecho su trabajo, entonces llega el momento de la política. Lo expresa con otras palabras. Lo político es todo aquello que permanece abierto cuando los expertos han hablado y la burocracia ha hecho su trabajo. Y efectivamente, la evaluación de las políticas públicas nos tiene que aportar todas esas herramientas para permitir que luego los que dirigimos podamos tomar decisiones. Y eso nos va a permitir, a través de la evaluación, una acción pública, una acción útil, una acción necesaria y un instrumento fundamental para maximizar el uso de los recursos públicos. Yo estoy convencida que de la mano de la evaluación de políticas públicas, de esta herramienta, complementándola con otra, vamos a tener mejores recursos para avanzar en la eficiencia de los sistemas públicos, para hacer mejor aquello que ya veníamos haciendo y para que realmente funcione. Esto es lo que la gente nos pide, que funcionen las cosas, que cuando alguien me compromete una prestación, la tenga en tiempo y en forma, que cuando se nos crea una expectativa, se nos pongan los raíles para poder conseguirla, que cuando se dice que caminamos a una sociedad de pleno empleo, que no viva en mi entorno familiar la situación dramática del desempleo o de la falta de ocupación de muchos miembros de nuestra familia, fundamentalmente de la población más joven, que aunque parezca que es algo estadístico, el hecho de que la población joven se encuentre en unos niveles de desempleo intolerables en nuestro país y en gran parte de Europa, arroja en esa decadencia global de la sociedad una sensación de falta de perspectiva, de falta de túnel de salida, que hace que también ellos mismos se impregnen de, bueno, pues, ¿para qué? ¿No? El para qué hago el máster, para qué termino el grado o para qué me preparo si al final solamente los que son muy competitivos van a sobrevivir en un mundo donde parece que no todos tenemos un papel que desarrollar en el futuro. Yo creo que hay que tener especial atención, sobre todo a los programas que van dirigidos a los jóvenes, porque en ellos tenemos que sembrar la pasión por la participación y la pasión por la construcción de su propio futuro. Le gusta decir a José María, y yo lo aprendo de vosotros, porque evidentemente no es una materia en la que yo, desgraciadamente, tenga mucho tiempo de profundizar,
que para que esto sea posible es fundamental que interioricemos que la evaluación tiene siempre que plantearse antes de la definición del plan estratégico, lo que él llama evaluación ex ante, y que es tan importante a la hora de poner en marcha una ley, un plan o un decreto, como el propio contenido del objetivo que se va a buscar. Pararnos, detenernos en cómo al final cada uno de los artículos que componen ese plan se va a traducir en términos reales, se va a concretar, nos permite por una parte que aterricemos mucho más en aquello que estamos expresando. Si al final lo que queremos con un plan de empleo es conseguir un nivel de empleabilidad, pues el hecho de que nos enfrentemos al indicador también hace que el legislador tenga que plantearse el pragmatismo de la medida, la posibilidad real, el no crear expectativas que luego no se cumplan y, por tanto, todo el periodo que lleva trabajando el Instituto creo que está siendo un esfuerzo que espero que así esté siendo de utilidad para formarnos en esta evaluación ex ante y, por tanto, que nos permita ir metiendo parámetros de evaluabilidad en todas las estrategias que se van generando en las consejerías. Yo digo una cosa, aquellos que estamos en el primer plano de la actuación política, esto no lo tenemos aprendido. Nosotros no sabemos hacer esto de cómo qué, y que me preguntas que antes de que, bueno, pues vamos a ver cómo va el plan, ¿no? Es una respuesta bastante recurrente cuando los técnicos nos preguntáis a propósito de qué exactamente pretendemos conseguir, pues como que la pregunta te coge, aunque parezca mentira, un poco fuera de juego, ¿no? Porque todavía pertenecemos a esa cultura en la que parece que lo importante son la voluntad que se expresa, los grandes deseos, y no tanto articular ese deseo con la herramienta que lo va a posibilitar y que va a permitir desarrollarlo. Y por eso es tan importante que en todos los departamentos, y no me canso de decirlo, tengamos gente experta en esta materia que maneje metodológicamente estos elementos, de alguna manera que conduzca el pensamiento para poder llevarlo al final a esa concreción que se traduce en la parrilla de la evaluación ex ante, pero que previamente ha tenido que haber todo un proceso de interiorización por parte de los generadores de la norma que permita hacerse unas preguntas que os puedo asegurar que si no las formuláis, algunas de ellas podrían pasar desapercibidas, aun por la importancia que tienen. Muchas veces el proceso político también hay que enseñarlo a ver cómo se construye. Y yo creo que hay dos decisiones que para nosotros son de especial interés. Por una parte, la Oficina Técnica de Evaluación de Políticas Públicas, que nos va a ayudar en el futuro a montar esos parámetros, esos sistemas de información, a ser capaces de extraer ese conocimiento y, por tanto, para poder expresar bien esa voluntad política, y también la próxima aprobación del decreto que nos va a permitir esa obligatoriedad de la evaluabilidad previa para que todo plan de carácter estratégico que apruebe el Consejo de Gobierno obligatoriamente antes haya pasado por este filtro, si me permitís utilizar esa palabra, que nos permita formularnos esas preguntas. Yo creo que la gente que me conocéis, porque habéis trabajado conmigo, yo he trabajado con vosotros en otros entornos, yo no soy muy dada a la reglamentación y a las normas. A mí me gusta más la dinámica y la realidad del día a día, y creo que los decretos y las normas tienen que ser la culminación de los procesos que culturalmente están arraigados, al menos con una pequeña masa crítica en el conjunto de la Administración. Y de hecho el reto que teníamos como responsables de la parte de función pública, de administración pública de la Junta, era, antes de sacar el decreto, que fuéramos capaces de haber identificado personas clave en cada uno de los departamentos, redes de formadores, plataformas de conocimiento, porque puede estar muy bien, puede ser, bueno, si me apuráis, incluso políticamente visible sacar un decreto donde se plantee la obligatoriedad de estas cuestiones, pero no serviría de nada si luego en los departamentos no tenemos personas expertas que sean capaces de acompañarnos. Se quedaría ahí en un cajón, algo como más o menos innovador, que otros incluso lo podrían hasta copiar, pero que lo que nos interesa de esto no es tener una iniciativa que pueda ser bonita, nos interesa realmente que se cambie a las organizaciones, nos tiremos el tiempo que nos tengamos que tirar para cambiar estas organizaciones y orientarlas en las direcciones correctas. Y para ello necesitamos líderes. Esto es, pues, como todo en los procesos de transformación. Puede haber normas, puede haber plataformas,
pero como no tengamos gente en el Tajo, en el día a día, que permanentemente estén transmitiendo y contagiando ilusión, pasión por estas políticas de cambio, pues probablemente la burocracia, el procedimiento administrativo y todo aquello que intenta siempre homogeneizar las cosas, hay que estar arrancándolas permanentemente para que, sin que incorporemos discrecionalidad, seamos capaces de personalizar, ¿no?, este ejercicio, que es un ejercicio difícil, casi de malabarista, pero que nos permite dar respuestas adecuadas en condiciones de justicia a situaciones similares, sin que por ello se pierda capacidad de respuesta ni se pierda o se incorpore discrecionalidad a la hora de tratar por igual a situaciones también iguales. Así que con ello termino. Yo os invito y os agradezco este impulso que estáis dando a esta cultura de la innovación. Sois el primer escalón para el desarrollo de esta parte tan importante de la organización, y siempre que nos encontramos en una situación de un reto para el futuro tan difícil, me acuerdo de una frase que algunos de vosotros seguro que conocéis, de Shackleton y su famoso anuncio que decía: se buscan hombres, yo diría hombres y mujeres, para viaje peligroso, sueldo escaso, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, no se asegura el regreso, honor y reconocimiento en caso de éxito. Esto lo publicó él en 1907 en un anuncio en el Time, y contestaron más de 5.000 personas al anuncio. Fíjense ustedes si había gente valiente que estaba dispuesta a apuntarse a este tipo de cuestiones. Pues bien, yo creo que un poco el llamamiento que hacemos desde aquí es un llamamiento que podría perfectamente anunciarse con ese titular, porque en el fondo lo que nos mueve a que estemos esta mañana, en esta jornada y todos los días intentando llevar esta cultura en nuestra organización, es la propia automotivación. Y como somos en las administraciones tan egoístas, os queremos extraer parte de esa automotivación para que la compartáis con otros y otras que probablemente no han tenido ese pensamiento o han estado movidos por otros elementos, para que esa automotivación que vosotros vais sembrando se vaya también multiplicando exponencialmente como realmente el motor de cambio que queremos hacer. Creo que el Instituto durante este último año ha podido identificar parte de la innovación de la Junta de Andalucía. Ese trabajo de identificación para nosotros es fundamental y evidentemente no se trata solo de tener localizadas, ¿no?, a personas que están aportando un valor añadido, que es en definitiva lo que se resume en la innovación, sino que nos permita también ponerla en comunión, en comunicación, aprender de esas buenas prácticas de uno sobre otro. Hoy vamos a entregar la guía para que también podamos ir ese conocimiento socializándolo. Escribir lo que sabemos de alguna manera es socializar el conocimiento. Poner una plataforma para que todo el mundo registre las buenas prácticas es socializar el conocimiento. El talento y el conocimiento no lo tenemos para sentirnos satisfechos con nuestro trabajo. Básicamente lo tenemos para que otros puedan imitarlo, puedan aprenderlo, modestamente, claro, modestamente, pero sí poniendo a su disposición lo que hemos aprendido para que la sociedad avance. Cada uno no tenemos que inventar la rueda, tenemos que perfeccionarla a partir de lo que otros han inventado. Así que en ese ánimo es en el que yo me enfrento a esta cuestión tan importante y tan bonita, tan aventurera como es la evaluación de las políticas públicas, y sé, como decía Gandhi, el cambio que queremos ver dentro de nuestra organización. Y es hora de cambiar sin drama, pero es hora de cambiar desde la convicción y intentar, a través de la innovación y de estas herramientas, pues ser capaces de contagiar a algunos más de los que estamos aquí. Para protagonizar estos procesos de cambio tampoco necesitamos que toda la organización desde el primer momento esté plenamente convencida, si no nunca hubiéramos cambiado nada. Necesitamos que haya personas que por sus especiales características tengan capacidad de liderazgo dentro de sus equipos, que sean precursores de una mínima masa que permita impulsar ese sentido del cambio, hasta que cuando nos damos cuenta, el que no se encuentre alineado en esa dinámica de transformación tiene que explicar por qué. No al revés, no que ahora
los que quieren cambiar tienen que explicar por qué. Se trata justamente de lo contrario. Cuando seamos capaces de pulsar que ya un miembro del equipo tiene que explicar por qué no va a aportar un valor añadido a su trabajo, entonces probablemente podremos ceder los que estamos aquí el testigo a otro, porque entendremos que nuestro trabajo se ha culminado. Así que enhorabuena por todo este tiempo que lleváis participando en esto, gracias al Instituto, porque ha cogido, yo creo que una herramienta que nos va a permitir a todos mejorar y, por supuesto, por vuestra generosidad, que no solo consiste en emplear tiempo, sino que sobre todo consiste en la capacidad de compartir lo que conocemos, de estar dispuestos siempre a aprender, que es algo que no todo el mundo lo tiene incorporado, parece que venimos sabidos, ¿no? Es que siempre estamos en un continuo proceso de aprendizaje por esa capacidad de escucha y por esa no resignación, de no querer que los acontecimientos se nos sobrepongan, sino de estar permanentemente queriéndonos anticipar a ello para intentar dar una respuesta a la altura que se merece la gente y a la altura que se merecen los procesos de cambio que en este momento vivimos. Así que muchas gracias, buen trabajo y ojalá me pudiera quedar en esta jornada. Muchas gracias.